el reino de Dios viene. Se manifiesta lo sobrenatural en el plano natural. Y como nos dimos cuenta y fuimos testigos esta mañana, cuando Él desciende, viene y le da a cada quien lo que corresponde. ¿Cuántos dicen amén? Pero el día de hoy quiero seguir explicando este tema, y por eso hoy se llama el secreto del poder. Dígale que tiene al lado: el secreto del poder. ¿Cuántos quisieran, amado hermano, conocer la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quisieran ver a Dios? Yo lo anhelo. Por eso el mensaje del día de hoy quiero ilustrarlo, empezar este mensaje. Una vez iba un papá con sus dos hijitos pequeñitos, y uno de los niños miró al cielo y vio un avión y dijo: papá, ¿qué es eso? ¿Superman? No. ¿Un pájaro? No. El papá le dijo: es un avión. Entonces el niño llegó y hizo así: así de chiquitico es un avión, así de chiquitico. Entonces el papá le causó gracia la ingenuidad de aquel hijo, pero no se quedó con esas, sino que un día dijo: voy a llevar a mis hijos al aeropuerto para que vean cómo son los aviones. Cuando el niño llegó allá al aeropuerto y el papá le dijo: mire, ese es el avión. El que era así de chiquitico es grandísimo, papá. ¡Wow! ¡Tremendo! ¿Y por qué le cuento esto? Porque muchas veces así somos con Dios, amado hermano. Cuando estamos lejos de Dios, lo vemos así de chiquitico. Pero mientras usted más se acerca, empieza la gloria, su majestad, su poder, sus dominios. Por eso, amado hermano y amada hermana, usted en esta mañana, acércate al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Acompáñame por favor al primer libro de Samuel, el capítulo 3. El día de hoy el mensaje, ¿cómo se llama? El secreto del poder de Dios. Primer libro de Samuel, el célebre capítulo 3. Usted con su Biblia, sáquela por favor. Usted es de los que trae colores, sáquelos por favor, para que usted subraye sus escrituras. Traiga su cuaderno, anote estos mensajes. Mire la prédica una vez más en el canal de YouTube cuando la publiquemos. Dígame amén cuando tenga el primer libro de Samuel, capítulo 3. Qué bendición, ahí lo tenemos también en la pantalla. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y guía del Espíritu Santo. Háblanos, Señor. Jehová llama ¿a quién? Dígale: a Samuel. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová, dígalo conmigo, llamó. Una vez más, a las 3. 1, 2 y 3. Jehová llamó a Samuel y él respondió. Ahora usted ponga ahí su nombre, por favor. Jehová llamó en mi caso, a Brian. Y en su caso, ponga ahí su nombre y léalo conmigo. A las 4. 1, 2, 3, 4. Jehová llamó a... Y él respondió. Responda, levante ahí su mano derecha y mire hacia el cielo y diga: heme aquí. Dele un fuerte aplauso al Señor, por favor. Aquí estamos ante el llamamiento del joven. Cuando usted mira otras versiones de la Biblia, como Nueva Traducción Viviente, la TLA, la PDT, dice que era el niño Samuel. ¿Cuántos años tendría Samuel en este momento? No lo sé con claridad, pero puede ser un joven niño, un teenager, o puede ser un niño como en las otras traducciones lo dice. Y algo que me sorprende aquí, y es que dice que él ministraba ¿a quién? A Jehová, en presencia de su autoridad, de su pastor.
Esta palabra ministrar en hebreo significa sharat, que es servicio de servir o servicio de adorar. Y me gusta eso de servicio de adorar. Yo quiero que usted se imagine en este momento a un niño ya casi joven o joven teenager adorando al Señor. Este joven desde su nacimiento, un nacimiento quizás imposible, su mamá no podía tener hijos, la promesa de Dios que él sería un nacido del Espíritu. Su mamá ve el milagro, glorifica a Dios, el Espíritu de Dios viene sobre ella. Usted puede leer el discurso en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Glorifica a Dios, pero ella en su voto y en su promesa por ver el milagro entrega a su hijo. Dígale al que tiene al lado, entregue a su hijo a Dios. Entonces entrega a su hijo, amado hermano. Y el niño dice que dormía ¿dónde? ¿Dónde él descansaba? Ante la presencia de Dios. Recuerde que el arca del pacto no es otra cosa sino es un símbolo de la presencia, de la gloria de Dios. Este joven desde pequeño escuchaba la palabra de Dios. Allí podía, amado hermano, realmente caminar con el Señor. Pero mientras tanto en su alrededor estaban, cuando usted lee un poquito más atrás el capítulo 2, dice el pecado de los hijos de Elí. Y quizás ahí dormían todos. Esto sí, en otras versiones dicen que los hijos de Elí, Ofni y Finés, eran jóvenes. Y yo creo que eran jóvenes adultos, porque sí que profanaban el templo de Dios, sí que desobedecían con sus pecados, profanaban a Dios. Dice allí que aún se allegaban a las mujeres, a las doncellas que estaban en las puertas del templo. O sea, había fornicación, había adulterio. ¿Esto qué es? Pecado de inmoralidad sexual. No solo esto, profanaban las ofrendas. Venían y ellos querían de una vez comer grosura. Y decía que si no se les daba, ¿y por qué me revelan que eran de pronto un poquito más mayores que Samuel? Decían, a la fuerza lo vamos a tomar. O sea, yo me los imagino pues haciendo su buen ejercicio. Algo que me sorprende de los hijos de Elí, amado hermano, es que dice que no conocían a Dios, no tenían el temor a Dios. ¿Y cómo es que un hijo de pastores, me incluyo por ser hijo de pastor, no conoce las palabras de Dios? No tiene temor alguno a quizás las acciones o la obra que nuestros padres hacen. Viene el Señor, exhorta a Elí por medio de un profeta, de un varón de Dios. Elí viene, los trata de exhortar, pero simplemente por el que dirán. ¿Acaso qué dirá el pueblo? Quizás por ustedes el pueblo también peca, pero realmente no endurece su vara ni su brazo. Se puede dar cuenta que el Señor se enoja con Elí por no estorbarles en el pecado a sus hijos. Pero dice que mientras tanto Samuel crecía en gracia. Mientras tanto el niño Samuel ministraba a Dios. Amado papá, amado mamá, estórbales a tus hijos en el pecado, porque esta es tu responsabilidad. Jesús a veces me dice, esa es la chamba que usted y yo debemos hacer. Nos van a odiar, quizás no les parecen. Pareciese que hoy en día con lo que se vive allá afuera fuésemos trogloditas, vivimos en los años uga uga. Pero en cuanto usted, dígale al que tiene al lado, fórzalos a entrar. No vaya a ser que todos nos desnuquemos, que nuestra casa sea, amado hermano, juicio delante de Dios. Porque esto es importante en el poder, ¿cómo es que es la palabra? El secreto del poder. Porque allí había un niño, quizás inexperto. Este niño Samuel quizás no estaba listo para ya predicarles a una nación, a ser ese gran profeta, esa promesa que quizás usted ha añorado, el sueño de la bendición, el milagro sobrenatural en sus finanzas, en su familia, en su hogar. Pero este niño Samuel, este joven Samuel, fue fiel en lo poquito. Antes de que tú ministres para el Señor, debes ministrar al Señor. Esa frase me gustó, quiero que se la grabe. Antes de que usted vea la gloria de Dios, el milagro, ser partícipe de la obra de Dios, tienes que ministrar al Señor. Y yo quiero que lo entiendas. La relación con Dios es de manera vertical y se extiende de manera horizontal.
para que usted pueda aconsejar a otros, ayudar a otros, orar por otros. Primero, no lo puedes hacer, decía Kathryn Kuhlman, no podemos dar más de lo que hemos recibido. Y hay unos que tienen la buena intención de ayudar, de orar, de hacer, pero ni siquiera lo han vivido a sí mismos. Y hoy no es una palabra de desánimo, sino por el contrario, tenga humildad y permita que el Señor primero lo toque usted. Yo creo que el joven Samuel no se preocupaba en la casa de Dios porque lo vieran, porque quizás no le interesaba. Él se acostumbró a vivir con la gloria de Dios, pero no una costumbre mala, sino por el contrario. Yo me lo imagino en las mañanas despertando allí la presencia de Dios, diciendo buenos días Espíritu Santo. Todo el día pensando en servirle, todo el día adorando, glorificando el nombre de Dios, y en las noches ahí recostándose junto al arca del pacto. ¿Sabe? A veces debemos ser como niños para que el Señor siga trabajando en nuestro corazón, porque el reino de los cielos es de los, dígale que tiene al lado, de los niños. ¿Qué tenemos que hacer? Dice en Santiago el capítulo 4 que el Espíritu de Dios te anhela con gran celo. Él quiere caminar contigo en tu diario vivir, no solo cuando vienes a la congregación, o no solo cuando haces el devocional allí en tu casa. Él quiere ser tu todo. Si Él es el Dios que nos ve, ¿cuántos dicen amén? Pues también te ve en el trabajo y te anhela ahí con gran celo. Si Él es el Dios que nos ve, también te anhela cuando usted se pone las cobijas allá debajo, prende el celular y está la tentación en que quizás veas imágenes o películas de pornografía. Si Él es el Dios que nos ve, hoy honra al Señor en todo momento, porque donde está el corazón del hombre está el tesoro. ¿En dónde está tu corazón, amado hermano? Hay personas, me ha pasado, quiero cambiar de carro y entonces estoy ahí hasta las 2 de la mañana mirando carros, ¿no? Y usted mirando precios, kilometraje. Otros quieren comprar quizás una finca, una casa, y ahí mirando, cotizando. Pero muchas veces le sacamos más tiempo a esas cosas que al Señor. Y sin darnos cuenta estamos como Marta, afanada y turbada, mirando a ver con la ansiedad. Pero hoy el Señor nos está demandando que usted y yo seamos como María. Quizás tenemos que afrontar tantas responsabilidades, su trabajo, sus compromisos, pero si no sacas tiempo de calidad para el Señor, en vano estás haciendo las cosas. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Con la vida de Samuel podemos darnos cuenta, dice que él ministraba a ¿quién? Él adoraba al Señor. Allá quizás con un cargo pequeño, quizás los hermanos, yo me los imagino porque se veían como hermanos, sus hermanos mayores, o bueno, sus compañeros, los hijos de Elí, Ofni y Finés, lo veían con desprecio. Quizás el pequeñito, nadie da un peso por él. Pero es que usted le sirve a Dios, amado hermano. Quizás usted tiene una responsabilidad y pareciese mínima. Estás trabajando con el mínimo. Quizás aquí en la iglesia estás, no sé, como discípulo. No tienes ya quizás el reconocimiento que en otras temporadas tenías. Un liderazgo, un pastorado donde la gente te veía. Me imagino Job 29. Dice que los ancianos hacían reverencia, los jóvenes guardaban silencio. Cuando este hombre recuerda su antigua felicidad. Job 29. Y en esta temporada de tu vida eres una ovejita. Y pasa que Dios nos lleva a procesos para una vez más rendir nuestro corazón, porque quizás había mucho orgullo. Pues aquí el joven Samuel quizás no tenía el reconocimiento, el aplauso, pero él era fiel, porque él le servía ¿a quién? A Dios. Hoy debo recordarle, sé fiel en lo poco. Quizás allá en esa casa no le dan el aplauso por usted congregarse, porque el hombre natural no entiende lo espiritual. Quizás antes le dicen, ¿usted por qué madruga un domingo para la iglesia? Más bien de descansar, más bien de hacer. Pero el joven Samuel, el niño Samuel, era fiel. Congréguese, hermano, busque de Dios, sírvale al Señor. Quizás el pastor no lo saludó,
Quizás su hermano no le dijo gracias. Sus hijos pareciese que usted antes les estorbara y usted fuera enemigos íntimos ahí. Pero usted lo hace para el Señor. Ministremos juntamente a Dios, seamos fieles en lo poco, porque la recompensa proviene de nuestro Creador. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Algo que me aterra es que ahí estaban en Silo, el arca del pacto estaba en la casa de la presencia de Dios, pero dice que escaseaba la voz de Dios y ya no había visión. ¿No le da a usted eso pánico, terror? ¿Qué estaba pasando? Mira, amado hermano, cuando hay pecado oculto, cuando hay cosas que a Dios no le gustan, los cielos son cerrados. Y quizás aquí dice que ya estaba por apagarse la lámpara. Y cuando usted lee 2 de Samuel, dice que el rey David era la lámpara de Jerusalén. Hay personas, amado hermano, que han sido llamadas a hacer ese fuego en esa casa, porque ante la oscuridad, ¿qué nos puede esperar, amado hermano? Vino un gigante con una espada nueva y casi mata a David. Gloria a Dios por los Abisaí. Pero en este caso se estaba apagando. Vino el profeta, habló con Elí, no hubo un arrepentimiento. Este terco y obstinado a seguir pecando. Y quizás pareciese que en la casa ya no hay provisión. El Señor empieza a cerrar el grifo de la economía. Una vez más viene la depresión, la ansiedad, los malos sueños. El enemigo otra vez empieza a atormentarte en sueños. Empieza esa presencia satánica a traer temor, miedo. Y quizás la lámpara está que se apaga. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo se apaga una llama? Cuando dejamos de tener comunión con Dios. Y Elí pareciese, ¿cuál comunión? ¿Cuál temor a Dios? Primero mi familia, primero la apariencia, que todos nos veamos bien. Pero ¿dónde queda realmente el secreto del poder? Que no es otra cosa sino el Espíritu Santo. Aquí escaseaba todo, pero estaba el niño Samuel. Y quizás tu casa pareciese que no quisieran orar, pareciese que allá todos contra todos, económicamente las cosas no salen, en la empresa una división, todos hablando mal de todos. Te miras al espejo y no ves nada y dices: Dios, ¿qué puede hacer conmigo? Pero el joven Samuel miraba al cielo y le servía a él. Amada iglesia, ¿qué tienes que hacer? Sigue siendo fiel. Aunque el viento esté contra marea, aunque las olas choquen contra tu vida, permanece en el Señor. El reino de Dios es de los valientes, amado hermano. Es de los violentos. El mundo allá atrás, allá afuera, también sufre violencia, el pecado, la maldad. Pero hoy usted y yo levantémonos y sigamos hacia la meta, que es Cristo. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Sin Cristo, ¿qué podemos hacer? La lámpara se va a apagar. La pregunta es: ¿va a dejar que se apague, amado hermano? Samuel, ¿qué hacía? Adoraba a Dios. Mire, antes, cuando tú y yo adoramos al Señor, antes de hacer la oración, ya Dios conoce nuestras necesidades y Él responde. ¿No le parece tremendo? Porque Samuel no estaba diciendo: Señor, háblame. Samuel no se estaba allí rompiendo sus vestiduras y diciendo: responde este clamor. Samuel estaba ministrando a Dios. Y usted se imagina cuando él dormidito ahí en su diario vivir, y le dicen: Samuel, Samuel. ¿Y acaso eso no nos pasó a nosotros, amado hermano? Cuando el Señor nos llama, ¿sabe? Ahí me cuenta la historia. 4 veces lo llamó el Señor a Samuel, pero él no conocía la voz de Dios. Y a veces nos pasa así. Estamos ahí durmiendo y viene y usted no puede dormir, y está ese susurro apacible: a orar. Pero las personas no conocen la voz de Dios y dice: hoy comí como mucho, tengo como un malestar. No, hermano, Dios te está llamando a orar. Estás allá en el trabajo, la ansiedad y viene una persona que tú no conoces y te dice: Dios te ama. Y usted sigue la vida, pero realmente muchas veces no aprendemos
a diferenciar la voz de Dios porque aún no le conocemos. Y usted esta mañana cantando, quiero conocer a Jesús. Pues hermano, hoy Él está aquí. Si lo amas, obedece sus palabras. Búscalo, anégate a sí mismo, toma su cruz y síguele. No es fácil, pero el joven Samuel, estando allí, Dios le habló. ¿Qué le dijo? ¿Qué fue lo primero que le dijo a Samuel? ¿Sabe qué le dio? Juicio sobre la casa de Elí. O sea, cuando él habla, habla. Y lo comisionó y le dijo cómo, qué y cuándo. Yo le pregunto a usted, ¿qué piensa que Elí pensaría cuando ya le estaba hablando era a otra persona y no a él? Y yo no sé si a usted les ha pasado, pero a veces hay otros que nos cuentan de unas experiencias sobrenaturales, de cómo buscan al Señor. Y cuando uno mira y uno dice, yo estoy dormido. Por eso hoy el Señor quiere que nos despertemos. Vamos, despierte el que se está durmiendo allá al lado suyo, hágame el favor. Yo sé que usted está cansado, yo sé que usted tuvo una semana pesada, pero está en la casa de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. No sea como Elí. Le habló al pequeñito, le habló al que adoraba. Acompáñame por favor a Deuteronomios 10, versículo 8. Dice la palabra del Señor: en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová. ¿Para qué? Para servirle. Esa palabra también es para ministrarle, para adorarle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Mire, lo mismo que Dios le dijo a Samuel, que la bendición que otros no quieren, amado hermano, que la bendición que otros no tienen en poco, que la bendición que los hijos de Elí y aún Elí desecharon, que la tome el que sí la quiere. Eso es Job 29:16. Dice que la bendición que se iba a perder, dígalo conmigo, que venga sobre mí. Elí no la quiso, nadie la quería, pero allí estaba el joven Samuel adorando. Quizás hay ministerios que otros han tenido en poco. Quizás Dios le ha dado la oportunidad de predicar, de enseñar, de exhortar, de pertenecer a una alabanza, a un ministerio activo de la congregación. Pero hay personas que lo tuvieron en poco. Primero fue su trabajo, su familia, sus otras cosas. Pero que esa bendición que pareciese que se perdió, dígale que venga sobre mí. Mire cuántas iglesias no se cerraron hoy en día a causa del pecado, porque el pastor tuvo adulterio, o porque los pastores robaron a las personas, o porque, pero había una unción especial, amado hermano, que esa unción que esos no quisieron, dígale que venga sobre esta iglesia. Anhelamos, amado hermano, ser parte de la gloria de Dios. Aquí, ¿qué pasó con Samuel? En Éxodo 32, mientras Moisés se fue al ayuno de los 40 días y los 40 noches, ¿se acuerda que todo el pueblo que hizo? Vinieron y convencieron a Aarón y levantaron un becerro de oro. ¿Y qué pasó ahí? Pues vino juicio, pero se levantaron unos con gran celo. Estos fueron los levitas, y de una sacaron la espada. ¿Y quién? Dijo Moisés, ¿quién está con Jehová en esta mañana? Y ellos dijeron, heme aquí. Amado hermano, que mientras otros profanan, quizás usted en su casa, su esposo no quiere buscar de Dios, quizás sus hijos no quieren buscar de Dios, pues hermano, usted sea ese levita, saque su espada y dígale, heme aquí. Porque sabe, la bendición era para los primogénitos, pero a partir de esa promesa, ¿quién se llevó la bendición? La tribu de Leví. Que la bendición que otros no quieran, que venga sobre mí. Usted sea esa lámpara en esa casa, amada hermana, y en su momento Dios honrará su fe y todos llegarán a los pies de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Señor. Empiezo a desarrollar y a concluir. ¿Qué pasa cuando tú ministras al Señor? ¿Qué pasa cuando tú lo haces para el Señor? Tu servicio, tu vida,
tu vocación, cuando tú adoras en espíritu y en verdad. Recuerde que adorar no es solo cantar, adorar es rendición. Adorar es cuando tú mueres a tu propia voluntad y te sometes a la voluntad de Dios. La primera mención de adoración en la Biblia se habla en Génesis capítulo 22, cuando Dios le dijo a Moisés: sube al monte, ¿a qué? A adorar. ¿Y cómo iba a adorar Moisés? Obedeciendo, entregando a su hijo Isaac. Obediencia es sacrificio. Adoración es sacrificio. Adoración es obediencia. Adoración es una vida íntegra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué pasa cuando tú adoras al Señor o ministras al Señor? Acompáñame por favor al segundo libro de Crónicas, capítulo 5, el versículo 13. ¿Y por qué el mensaje del día de hoy se llama el secreto del poder? ¿Saben por qué? Porque hoy en día las personas no saben adorar. Amén. Dice la palabra del Señor: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Mira, cuando tú y yo adoramos con nuestra vida al Señor, ¿sabe qué Él hace? Llena la casa, nuestras casas, con su presencia. Cuando la casa de Dios, nuestras casas se llena de la presencia de Dios, hace que todos nos rindamos delante de Él, incluyendo su familiar, incluyendo sus hijos, incluyendo su esposo, incluyendo los que vivan en esa casa. Mire, a mí me ha pasado, gloria al Señor, últimamente, donde llegamos, amado hermano, así sea en la universidad, las personas sienten algo. Recuerda, el reino de los cielos no es de sentir, no es de comida, no es de bebida. Pero cuando el alumno está ahí y yo le empiezo a hablar ahí de la clase y le voy metiendo a Cristo, te le digo un acorde que es unánimes y juntos, como el Salmo 133, en armonía. Eso es un acorde. Y el joven empieza ahí como a verme raro, y yo ya me mando en fe: ¿puedo orar por usted? Y aún en una universidad oro por el joven y se quebranta. El miércoles llegué temprano, el viernes, y estaba ahí en la panadería. Jesús no había llegado, entonces yo no tenía llaves, y yo ahí, y entonces vino una muchacha, iba pasando y como tiene ventanas, entonces yo que veo, y de una vez volteo la mirada, ¿no? Porque pues era una mujer joven. Entonces yo digo: no voy a ver, no voy a ver. Y vuelvo y hago así, y me está haciendo así. Y yo: ay, Dios mío, ay, verdad, es una ovejita que hace mucho no venía. Entonces ella, con toda la ingenuidad, viene y se sienta conmigo. Entonces yo empiezo a pensar: y la de la panadería, ¿qué va a pensar? El pastor se sentó con otra y quién sabe de qué están hablando, ¿cierto? Entonces bueno, entonces yo le empiezo: ¿de qué le voy a hablar? Pues de Cristo. Entonces le empiezo a decir: usted apartada de Dios no puede hacer nada, hermana, busque del Señor, mire, usted ha tomado malas. Y el Señor empieza a hablar. Y cuando, ¿sabe qué pasó? Empieza a llorar. Entonces yo dije: peor, ¿quién sabe qué se va a imaginar esta señora que el pastor le está diciendo que la gente sí es buena para el chisme, amado hermano, y para pensar lo malo? Mire, amado hermano, no importa tú dónde estés, la gloria de Dios va contigo si realmente ministras para el Señor. ¿Qué cree que pasó? Me dijo: pastor, ¿puede orar por mí? Me extiende la mano. Y yo allá y pero ¿qué pasó? Llegó una hermana, llegó Ligia. Y yo: Ligia, qué bendición, venga y se sienta aquí. Y después llegó Jesús, lo estábamos esperando. Ahora sí, vamos a orar por ella, cuidando el testimonio. Pero ¿qué pasó? Ligia es testiga. Oramos por ella y el Señor la quebrantó. Necesitaba esperanza. Él da fuerzas al que no las tiene. Iba pasando como si no tuviera esperanza, y vino el Señor y le dijo: oiga, quédese quieta, tengo un plan para contigo. Deje de estar haciendo lo que no le ha mandado a hacer. Arrepiéntase y busque de Cristo. Y así nuestro amado Dios
Mire, me impactó tanto y me gustó tanto que esas eran nuestras vidas. Íbamos caminando y un día el Señor se reveló. Con su gracia y su misericordia nos perdonó y nos dio un nuevo propósito. ¿No le parece eso tremendo? Denle un fuerte aplauso al Señor. Cuando tú y yo adoramos al Señor, ahora sí somos aptos. Escúcheme muy bien, aptos para ministrar por el Señor. Donde usted vaya, no va a poder huir. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, acompáñeme a Hechos capítulo 13, el versículo 2. Entonces lo primero, cuando usted adora al Señor, la gloria de Dios llena su casa, llena su vida y lo hace partícipe de su obra. No vaya a ser como aquellos cristianos que dice 2 Samuel capítulo 1, caminan y mueren como si no hubiesen sido ungidos y llevan la gloria de Dios, pero ante el pecado sucumben. O usan la unción y la presencia del Señor como Ezequiel 16 para verse hermoso ante otras naciones y profanar el templo de Dios. Tenga cuidado, amado hermano, porque la gracia que usted tiene no es por usted, porque usted es bien feíto, es por la gracia de Cristo que está en usted, amado hermano. Y sí dicen amén, ¿no? Acompáñame a Hechos capítulo 13, el versículo 2. Amén. Dice, ministrando estos al Señor. ¿Quiénes? Dígale al que tiene la iglesia de Jerusalén. Creo que era la iglesia de Macedonia, discúlpeme. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ministrando al Señor. Y miren lo que dice. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo, porque la obra, y a Saulo para la obra a que yo los he llamado. Mire, cuando usted ministra para el Señor, hay muchos que anhelan cargos, quieren un puesto, ya sea en una empresa, ya sea en el ministerio, quieren ser pastores, anhelan obispado, bien desean, pero no es el que quiere ni el que corre, sino el que Dios tiene misericordia. Pero estos que estaban haciendo, ministrando al Señor. Amado hermano, Dios sabe cuánto usted quiere el cargo, pero si no se lo ha dado, Él sabe por qué. Por eso usted, ¿qué tiene que hacer? Adore al Señor. Porque sí que Saulo estaba ministrando. Yo me imagino al niño Samuel como Saulo. Saulo duró 3 años en el desierto, amado hermano, siendo fiel. Saulo, usted lee ahí uno o dos capítulos antes, el profeta Ágabo dijo que iba a venir una gran hambre sobre Jerusalén. Y aquel niño espiritual que era Saulo en ese momento, junto con Bernabé, ¿sabe qué hicieron hacer? ¿Qué se fueron a hacer? A recoger fondos para Jerusalén, a servir al Señor. Quizás no era ya el apóstol de Jesucristo, quizás no era el gran reconocido escritor casi del Nuevo Testamento, pero él fue fiel en lo que le tocaba hacer en su momento. Y usted quizás es fiel lavando los baños, pues sea fiel ahí, porque si usted ministra al Señor, en cualquier momento lo manda a llamar. ¿Cuántos dicen amén? Usted se da cuenta de Pedro en Hechos 10, está en Jope, y él estaba escondido por la persecución que estaba allí en Jerusalén. ¿Y sabe qué? Va y le dice a Cornelio, vaya, le habla a Cornelio y le dice, vaya y tráigame a Pedro para que venga a su casa. Pero él está, yo me lo imagino, en una casa, en un aposento alto. Usted gira a la izquierda, gira a la derecha, le dio la dirección. Amado hermano, Dios es el mejor GPS. Mira, el Señor nos dio una palabra a nosotros como ministerios, Romanos 8:14, que Él sería nuestro manager, porque el Espíritu de Dios dirige a sus hijos. ¿Y sabe qué hizo con Pedro? Él allá ocultándose y todo, pero allá le cayó y le dijeron, es que el Señor me dijo que viniera a nuestra casa, a donde Cornelio. Mire, Pedro dijo, yo no voy por allá, inmundos como cerdos. Pero cuando el Señor nos llama, amado hermano, dejamos la religiosidad de un lado. Cuando Dios nos llama, no le digas impuro, no le digas inmundo a lo que yo he santificado. Nos abre nuestros sentidos espirituales y nos lleva con un propósito específico. Hermano, no se preocupe. En cuanto a usted, ¿qué estaba haciendo Pedro? Ministrando al Señor. Dice que él estaba
tan adorando al Señor que vino un éxtasis, Reina Valera 1960, y vio una visión. ¿Sabe? Hay personas que hoy en día escasea la visión porque no ministran al Señor. Hermano, cierre su puerta allá en el secreto, no le cuente a nadie. Lo que haga a su izquierda no se lo diga a la derecha. Usted allá, escóndase en el Señor y va a ver como Él, una llamada: pastor, quiero que nos acompañe a ministrar en tal iglesia. Es verídico, hermano. Hoy en día se mueve todo con relaciones. Si usted me trae, yo lo llevo. O si yo lo llevo, usted me trae. O con dinero, si usted me presta, yo le presto. Y eso no es así, amado hermano. Sus contactos es el reino de Dios. El Espíritu Santo hace su agenda, amado hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor. Mira, hay mujeres en el mundo que entregan su virtud por un cargo. Bueno, los hombres también. No sea machista, pastor. Sí, es verdad. Uno también, amado hermano. En la música, ¿cómo nos tocaba? Yo lo enmoño, usted me enmoña. La jerga musical. Pero en el reino de los cielos no es así. Usted sea fiel en lo pequeño, en lo poquito. Ministre a Dios y Él le entregará a usted, según la confianza que le tenga, a su medida. Le va a ir llevando de gloria en gloria y de aumento en aumento. En el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Entonces, segundo, ¿cuál era? Cuando usted ministra al Señor, Él le da el cargo. Lo lleva a donde Él realmente, en la posición que le quiere dar. Tercero, vamos a Daniel capítulo 7, el versículo 9. Y alguien que me busque Apocalipsis capítulo 5, el versículo 11. Amén. Listo. Osquitar, con voz de trompeta. Fuego ardiente. Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Pero mire lo que dice aquí: millares de millares le servían. La misma palabra. ¿De qué millares y millares me está hablando ahí la Biblia? Dígale que tiene al lado: de seres angelicales, querubines, serafines. Si usted no sabe de qué le estoy hablando, mírese la clase del viernes, que ahí explicamos qué hacen los serafines, qué hacen los querubines, los seres vivientes, los 24 ancianos. Pero algo que me llama la atención, dice que estos le ¿qué? Le servían, o sea, le adoraban. Y dice: y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Amén. Estamos leyendo algo escatológico, sin embargo con un cumplimiento hoy en día que usted y yo lo podemos presenciar. Cuando usted y yo adoramos al Señor de manera vertical, el enemigo es vencido. Ese demonio que lo está atormentando, quizás esa ansiedad, la depresión, si le hicieron brujería, hechicería, viene con maldiciones generacionales. El diablo también está a la puerta, dice allí en Génesis capítulo 4. El pecado está a la puerta. El diablo solo vino a matar, a robar y a destruir. Pero cuando usted adora, cuando usted ministra al Señor, la unción rompe los yugos. Donde Él está hay libertad, amado hermano. ¿Por qué cree que esta mañana estábamos adorando al Señor y el Señor libertó a una persona? La liberación no proviene de un ser humano. No es que el pastor parece, a veces nos llaman como si fuésemos milagreros, y es que Él hace milagros. No, el que hace milagros es el Espíritu Santo. Uno simplemente es un testigo. Estamos adorando y la gloria de Dios viene y las personas son libres de las ligaduras del enemigo. Salen de la iglesia y yo los he escuchado, pastor, y me siento, venía con una carga, pero me salgo con vigor. Estoy gozoso, pastor. Hay personas que pueden vencer el pecado gracias a que adoran al Señor, a que son libres. En el nombre de Jesús, denle un fuerte aplauso al Señor. Concluyo. Mire, le refuerzo un poquito. Segunda de Crónicas capítulo 20. Josafat, ¿cómo pudo vencer la batalla?
contra los amonitas y contra estaban los amonitas, los hijos de Lot, amonitas y los otros amonitas, bueno, usted lo sabe más que yo, moabitas, gracias. ¿Cómo cree que ganó la batalla? ¿Y usted cómo va a ganar sus batallas? Dígale al que tiene al lado, adorando. Job lo perdió todo, sus hijos, sus finanzas, absolutamente todo. Pero ¿qué hizo este hombre? Dígale al que tiene al lado, se postró y ministró al Señor, adoró. Es la única, porque allá afuera a usted le van a dar un catálogo de opciones. Si le fueron infiel, pues usted séale más infiel. Si le hablaron mal, la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, dele más duro. Pero con Cristo no es así, amado hermano. Aquí usted ¿qué tiene que hacer? Adorar, póstrese y diga, Señor, yo no puedo con esto. Señor, hasta ni lo entiendo. Un día le preguntaron a Billy Graham por qué en la Primera Guerra Mundial llegaron los estadounidenses allá mutilados. ¿Por qué Dios permite esto? Los niños sin papá, una escena tan terrible. Y dice ahí en los generales de ellos que él no supo responder, pero dijo, no sé, pero sigo creyendo que Él es bueno. Creo por fe. Y quizás hay etapas de nuestras vidas que no entendemos qué está pasando. Pareciese que Dios fuese tan injusto, pero no, amado hermano. Dígale que tiene al lado, Él es bueno. Siga creyendo, hermano. Fortaleceos en el poder de la fuerza del Señor. Someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Para que Él huya, ¿qué tiene que hacer usted? Sométase a la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Él es bueno. Josafat venció ¿cómo? Adorando, ministrando al Señor. El apóstol Pablo, Hechos 16, allá le dijeron, usted nunca más va a volver a predicar, ni verá la luz del día. Lo pusieron en prisión, si no estoy mal, con Aquila. Y estaban allá los dos en un calabozo terrible. ¿Y qué hicieron ellos? Y quizás el mundo quiere que usted no vea la luz. Pareciese que los días fueran lluviosos, de blanco y negro. Usted ya no ríe, usted ya no goza. Dice la Biblia, Eclesiastés 3, que un don de Dios es vestir, comer bien. Pero aunque usted tenga cómo vestir bien y cómo comer bien, ya nada lo sacia, nada lo satisface. Y una depresión y una ansiedad y un miedo. ¿Sabe por qué? Porque necesitas adorar. El apóstol Pablo empezó ahí a adorar y ¿sabe qué pasó? La tierra tembló, se abrieron las puertas. Amado hermano, cuando tú y yo adoramos, el reino sobrenatural afecta el reino natural. Y usted y yo podemos tener libertad y poder volver a gozar del gozo de la salvación, amado hermano. Denle un fuerte aplauso al Señor. Termino. Marcos 7. Rápido, Marcos capítulo 7. Como usted y yo hoy debemos aprender a adorar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mire, yo le quiero contar. Mi padre, Omar Parra, el fundador de la congregación, era un excelente papá. Pero, este pero es un pero bueno. Como padre era muchas veces un poco duro. Y yo lo entiendo. Él tuvo quizás una ausencia paternal en su niñez. Entonces él no era de esos padres cariñosos, que bechito para aquí, que bechito para allá, quizás no un abrachito. Eso no lo hubo. Entonces yo recuerdo que el lenguaje de amor que el hombre tenía era de que yo hiciera cosas. Entonces le gustaba que yo trabajara, que yo estuviera allá en el comercio, que levantara una bolsa pesada. Cuando yo hacía algo de esto, él decía, uff, mi hijo. Se sentía orgulloso, en cual tengo complacencia, ¿cierto? Pero muchas veces yo quería que él me comprara cosas cuando yo era niño. Entonces yo recuerdo que salía la propaganda del Max Steel, de un muñeco ahí que me gustaba, y era costoso. Entonces yo le decía, papá, cómpreme eso. Y él que decía, no. Y yo, pero ¿y entonces? Y volvía, entonces trataba, le presionaba con la pierna, papá, le hacía berrinches. Y ante un berrinche, ¿usted que es papá, qué hace? Pues antiguamente nos corregían, ¿cierto? Levántese, oiga, no me hable así.
Y muchas veces así somos con Dios. No sabemos pedir como os conviene. Y quizás usted en esta mañana necesita un milagro, necesita algo sobrenatural, el poder de Dios en su vida. Quien resucitó a Cristo de los muertos, ¿ese quién es? El Espíritu Santo. Pero usted ha tratado y no ha visto nada. Pues hoy yo le tengo una buena noticia. Hoy le voy a enseñar a pedir como os conviene. Porque el día que yo entendí el lenguaje de mi padre, ¿sabe qué hice? Dije, me voy 15 días a trabajar. Entonces yo allá en las bodegas, sin saber, yo no soy un hombre de mucha fuerza. Entonces yo llegaba y entonces cuando él me miraba, yo de una vez, venga a ver. Y después así con el dolor de espalda. Y después así, yo no quiero esto. Pero quería agradarle. ¿Y sabe qué pasó después de los 15 días? Me acerqué y le dije, papá, quiero esto. ¿Y qué cree que el hombre hizo? Abraham creyó y le fue tomado por justicia. El hombre, ¿sabe qué hizo? Pues me compró el muñeco. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ahora, no le estoy diciendo que es por obras, no es por obras. Pero esta mujer sinofenicia, como dice en Mateo 15, la mujer cananea, ¿cómo lo hizo? Marcos capítulo 7, el versículo 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, porque no pudo esconderse. Mire, quizás como en primer libro de Samuel capítulo 3 versículo 1, escaseaba la visión, no estaba la voz de Dios. Y aquí Jesús, ¿qué dijo? No quiero que me encuentren, voy a estar escondidito. Y pareciese que él se escondiera. Isaías 45:15, es un Dios que se encubre pero salva, que se esconde. Pero mire lo que hizo esta mujer. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué es eso? Adoración. Cuando tú y yo adoramos al Señor, nos rendimos y decimos, Señor, no puedo más con esto, no puedo, aquí estoy. Y usted simplemente en la oración baja su cabeza y ya una lágrima dice más que 1000 palabras. Usted dice, Señor, me someto a tu voluntad, o me la quites o te la llevas o lo que pase, pero aquí estoy. Aunque tú me matares, en ti seguiré esperando. Y esa es la mejor adoración que alguien puede hacer, cuando se rinde y dice, Señor, heme aquí, si no es contigo no quiero nada. ¿Sabe esta mujer cananea e inmunda? Jesús le dijo, no he venido por ti, no es tu tiempo, el pan es para los hijos. ¿Qué le quiso decir a ella? Que no era hija. No es bueno darle el pan a quienes, a los perros. ¿Cómo la trató? ¿Cómo cree que esta mujer se sintió? ¿Cómo te has sentido tú ante la ofensa de otros? ¿Cómo te has sentido por no ver el milagro ya? Quizás nos frustramos, quizás quisiéramos huir, renunciar, tirar la toalla. Pero ¿sabe qué hizo esta mujer? Siguió adorando y dijo, aún los perrillos comen de las migajas de la mesa. Aún lo que otros no quieren, amado hermano, que eso venga sobre mí, que las sobras venga sobre mí. ¿Sabe qué hizo Jesús? ¡Wow! No he visto tal fe, que así se haga como tú quieras, mujer. La fe del justo, el justo vivirá por su fe. Yo le pido que usted se ponga de pie en este momento. Y quizás como la mujer sirofenicia, usted está ahí ya adorando desde hace algún tiempo y ahí en los pies de Cristo. Pero hay oraciones de fe. Ahí, cuando el Señor rinde nuestro corazón y usted se deja rendir, cuando toma forma lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas.